¿Qué pasaría si la verdad fuera muy diferente a lo que nos enseñaron durante años? Bienvenidos a Arrepentidos Podcast. Yo soy Ángel Alcántara y aquí vamos a cuestionar creencias, conocer historias y descubrir principios espirituales que estuvieron ocultos por décadas y que hoy pueden cambiar nuestra perspectiva. Así que si no tienes miedo de poner a prueba esos fundamentos que quizás nunca nos atrevimos a cuestionar, esto es para ti. Arrepentidos no significa cargar con culpa. Por su raíz etimológica griega, metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de vida, vas a encontrar aquí en este espacio respuestas claras a tus preguntas existenciales, sin religiosidad, sin tabús y sin miedo a encontrar la verdad. Porque a veces ajustar la dirección es más importante que avanzar más rápido. Esto es Arrepentidos Podcast. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este podcast. Y hoy es una sesión, una charla muy interesante que vamos a tener porque está con nosotros alguien que quiero mucho, que aprecio mucho, que verdaderamente he aprendido mucho de ella. Y la intención de estas conversaciones es justo eso, que tú te sientes a tomar un cafecito con nosotros. Hoy va a haber plática, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de pruebas, vamos a hablar de desiertos, vamos a hablar de todo un poquito y me ayudan a darle la bienvenida con muchos cinco en el chat, aquí muchos cinco en los comentarios a mi queridísima Karina Lisbeth Mel. Hola, señora Sierva, ¿cómo está usted el día de hoy? Hola, pues muy contenta de estar aquí compartiendo este momento con ustedes y contigo, perdón, y con todos los que nos escuchan. Gracias por invitarme a este espacio tan importante, tan interesante. Y bueno, pues aquí estamos para echarnos un cafecito, como dirías tú. Exacto. Ya tiene un ratito que nos reunimos, a echar cafecitos, a platicar, a compartir de la palabra de nuestro Señor. Pues es usted una hermana en Cristo Jesús Ujú. y quizás puede ser bueno compartir un poquito de contexto de cómo nos conocimos para que la gente también entre en esa sintonía. No sé, ¿quieres contar tú un poquito? Ok, bueno, voy a dar una breve introducción. Eh, yo siempre he sido fan de un grupo cristiano que se llama Un Corazón. Entonces, escucho que Un Corazón viene a Ciudad de México y uno de así como que mis sueños era siempre ir a verlos en concierto. Entonces anuncian y no lo pienso, me meto a comprar los boletos. A la primera, los boletos cargan y sin problema adquiero mis boletos para ese concierto, ¿no? Entonces, tiempo después hablo a lo mejor un mes porque yo los compro en noviembre y el concierto era en febrero. Entonces empiezo a moverme después para ver lo de mi transporte a Ciudad de México porque yo soy de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. em, All the way y from bueno, Tampico, ajá, desde tierra de acá, extraterrestres. que por cierto, Ángel no sabía que existía Tampico. Ángel pensaba que le estaba mintiendo, le estaba inventando algo. Yo Pero creo que bueno, el 90% de la audiencia no conoce lo que es Tampico. O sea, pensamos que bueno, Tampico es lo que va arriba del sushi, que es como una salsita, como un salsita. aderezo de mayonesa con cosas. Pero Bueno, continúe, continúe. los voy a invitar en general a todos, ¿eh? Los que no conozcan Tampico están totalmente invitados. Es una ciudad muy bonita. Tenemos Hay playa, playa. tenemos laguna, etcétera. Pero bueno, ya luego hacemos otro episodio para hablar de Tampico, querido y hermoso puerto tropical. Eh, entonces les decía, me muevo yo a comprar los boletos ahora para viajar a México y no se podía, esta ocasión no podía yo eh, cargarlos con tarjeta, fui en presencial a la central, a la terminal
nada. El chiste es que después de como 3, 4 intentos ya logro tener mis boletos y a 3 días del concierto que yo ya aseguraba iba a ir, sucede una situación de inseguridad acá de este lado y Se cierran echan a un, carreteras se echan a un narco, ¿no? Básicamente. a una persona influyente. Entonces, em, eh, pues obviamente yo lo empiezo a ver así como dice Ángel, soy fiel creyente de Dios. Entonces empiezo a cuestionarme si de verdad el Señor quería que yo fuera a ese concierto, porque nunca se lo pregunté, como les dije hace un ratito, en cuanto vi que ellos venían, yo compré los boletos, no lo consulté y dije, voy a ir. Entonces, de repente, como que veo que el plan no estaba saliendo como yo quería y cierran carreteras, cierran terminales, centrales, y yo me quedo pensando y digo, yo creo que lo más prudente es cancelar el viaje. Entonces, obviamente, pude arreglar lo del Airbnb, los boletos pues se nos podían dar para otras fechas, eso no había problema en gran manera y dije, bueno, y los boletos del concierto pues se van a perder. Dije, pero los tengo que, a ver si los puedo vender, revender, no, porque realmente no está fe Ángel, se los, se los di claramente a precio de que los compré, pero pues volver a ofrecerlos, ¿verdad? Ya los spoileé un poco, pero bueno, lo Ah, pongo a la venta y empiezo a poner en el post, vendo 3 boletos, vendo 3 boletos, vendo 3 boletos. Y adivinen quién compró el, el boleto. yo. Ahí es donde entro yo. Ajá, ahí es donde entra él y bueno, Ángel me compra el boleto. Y así nos conocimos. Así nos conocimos, así empieza esto. Él E- me En, escribe, en Karina, febrero compré el boleto a una revendedora y en agosto estamos haciendo un podcast juntos. Eso es todo. Esa es la ajá. actitud. La parte diferente de esto es que no nos conocíamos en persona. Ah, Ajá, entonces, obviamente. obviamente, claro, porque pues yo acá, él allá, el citadino, yo de Tampico, y se da la oportunidad de que yo tenía un viaje a Ciudad de México y pues allá nos conocemos en persona. Acá nos Entonces, aventamos un tourcito que fue como de una semana, ¿no? sí, Una, unos unas, 3, 4 días más o menos, ah, que anduvimos allá, este, siendo catadores de café y de matcha. exacto. Entonces estuvo bueno porque básicamente yo no iba a ir al concierto, ya lo daba por perdido, pero yo tenía muchas ganas de ir a ese concierto. Y dato curioso, muy poca gente sabe esto, pero yo literalmente le hice berrinche a Dios, así como niño chiquito. Le dije, quiero ir a ese concierto. Ah, porque me acuerdo, o sea, yo estaba así como, este, con mucha carga de pagos y gastos y cosas, y apenas me estaba como volviendo a levantar así de mi negocio y lo que estaba haciendo y no me ajustaba, ¿no? Entonces de repente pasa que yo me estaba esperando, o sea, así como que esperando para comprar el boleto y de repente estoy scrolleando y veo un reel que dice agotados, boletos agotados. Y yo no, o sea, literalmente así sentí que se me partió el corazón. Y yo, no, me enojé, hice berrinche, así como niño chiquito le hice berrinche. Y le dije, Dios, no, yo quiero ir a ese concierto. Entonces puse, o sea, puse un comentario de quién vende boletos, ¿no? Y ahí la sierva se hizo presente, los dos temíamos por ser estafados, así que yo le mandé 500, el boleto Eso costaba es mil verdad. pesos, yo le mandé 500, así el riesgo era la mitad, ¿no? Y ya me Sí. mandó el boleto y luego yo le mandé los otros 500. Pero bueno, esa es la historia, contexto de cómo nos conocimos. A partir de ahí hemos hecho una muy bella amistad y hemos compartido un montón de cosas, sobre todo temas
respecto a nuestra creencia espiritual. Y bueno, pues vamos hoy a platicar un poquito porque Karina tiene una historia también muy, muy interesante, muy potente. Pero me gustaría antes de entrar a todo ese tema, platícanos un poquito, qué haces, a qué te dedicas, un poquito de ti y ya para que la gente tenga contexto. Ok, bueno, yo soy cirujano dentista, me gradué de la Facultad de Odontología y por ahí del 2018 más o menos. Tengo mi consultorio propio, ejerzo mi profesión y bueno, básicamente esa es mi carta de presentación en a lo que me dedico actualmente. Entre hobbies, pues me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho obviamente ir a la iglesia. em, Dentro de esas cosas, pues son las que más resaltan, ¿no? De que puedo hablar de mí. Ah, perfecto. Entonces, vives en Tampico, eres dentista, Ujú, tienes tu consultorio y básicamente eso te dedicas el 100%, ¿no? También creo que sirves en sí, la iglesia y tienes así como ujú, otras por ahí responsabilidades, pero no es algo fijo, ¿no? así O sea, es. es como de repente. Sí, el servir, pues ahorita estamos en el Ministerio de Jóvenes y ahorita estamos de vacaciones, por cierto, cabe mencionar. Pero sí estamos por ahí encargados en cuanto a la organización de los eventos, de invitar a los chicos, pues tratar de jalarlos, ¿no? A todos ellos a los caminos del Señor y pues de la mejor manera y con la mejor disposición. Ahorita estamos en eso. Estoy tomando un curso de escuela bíblica también, igual en mi iglesia. Mm. Nos faltan 3 trimestres para poder graduarnos primeramente Dios. Y pues muy contenta, la verdad, de estar dedicando y sirviendo una parte de mi vida al Señor. Muy, muy estudiosa la sierva. Oye, Ujú. algo que no estoy seguro si alguna vez te he preguntado, pero bueno, al final esto es arrepentidos, es un cambio de mente, es un cambio de dirección. Antes de estar en este punto espiritual de tu vida, ¿tú en qué creías? O cómo, o sea, desde siempre fueron cristianos en tu casa o eran católicos como muchos en México y después se convirtieron. O sea, ¿cómo era esa parte antes? Yo Eh, era católica junto con toda mi familia. Entonces, llega un momento, bueno, mi abuela siempre fue católica en un inicio de su juventud, pero después llega, mi tía se casa y mi tío hoy en día, ¿verdad? Su familia era cristiana. Entonces, mi tío jala a mi tía y la invita a su iglesia. Entonces empieza mi tía a asistir a la iglesia y empiezan a invitar a mi abuela también a la iglesia de ellos, ¿no? Entonces ella se empieza a congregar en la cristiana, mis papás, mi hermano y yo nos íbamos a la católica, a misa todos los domingos, ¿no? Como buen plan familiar de domingo, ir a misa y luego ya la comidita, ¿no? Este, pero llega un momento, yo estuve en un colegio católico 14 años de mi vida. O sea, 14 años desde el kinder hasta la preparatoria. Era un colegio de religiosas. Andábamos con el mandil, el pañuelo, ¿Así? misa, todo, sí, absolutamente todo lo que conlleva pues estar en un colegio católico, ¿no? O sea, misas, las confesiones previas a la Así hiciste tu misa. primera comunión, todos tus Sí, sacramentos, todo. tengo hasta la confirmación, o sea, primera ¡Hala! comunión con gorrito y todo eso, ¿no? O sea, así de plano. Mm. Entonces, mis madrinas de bautizo, madrina de primera comunión, madrina de confirmación, ya no sé si estén vigentes, o sea, si de Hay, que hay que ir a aún exigir los viven, domingos pendientes ahí con las madres. sí. Pero en esa situación estaba mi vida en ese entonces, pero de repente a mí me empieza así como a hacer ruido eh, el hecho de que mi abuelita me leía la Biblia a veces, en especial los 10 mandamientos. Entonces me leía muy seguido el Éxodo 20 ¿El y éxodo?
ajá, Éxodo 20, que es donde pueden Ah, encontrar los 10 mandamientos. ah, Eh, y yo escuchaba que lo primero que me hizo mucho ruido fue cuando decía que no te harás cosas de imágenes, nada de lo que puedas otros encontrar, ídolos, otras imágenes. ajá, nada de imágenes del cielo ni de la tierra, o sea, y yo dije del cielo, o sea, incluso de él no quiere imágenes, ¿sabes? Entonces eso me empezaba como que a hacer ruido y luego siempre que te digo, había misa, nos teníamos que confesar. Entonces yo decía, ¿por qué tengo que ir a decirle mis pecados a alguien que también es pecador? Ajá. Entonces, eso me causaba conflicto porque yo decía, ¿o será que el padre por ser padre no peca? Entonces yo decía, eso no me convence, o sea, No porque tú se entras a clic. una, ajá, tú entras a una iglesia católica y lo primero que ves pues son que imágenes, estatuas, eh, Jesús en la cruz. Entonces, te digo, eso yo lo iba pensando, lo iba analizando, yo decía, esto choca con lo que dice la Biblia. O sea, Pero no tu lo está abuelita diciendo era una persona. católica en ese momento, No, ella ya había, ya se había eh, convertido. ya se había convertido a lo cristiano. Entonces Ok. yo hablaba con ella y ella luego me invitaba a la iglesia de mis tíos, a donde ella iba, y Mm. empiezo a ir yo a una iglesia que es aquí muy antigua en el centro de Tampico, se llama Betel, es presbiteriana, y empiezo a ir con ella y empiezo a ver que hay mucha diferencia, ¿no? O sea, leíamos Biblia, cantábamos himnos, entonces no era como que a lo que tú estás acostumbrado en la misa católica que llegas, sigues un protocolo. Hoy en día te puedo decir que no me hace como que mucho sentido porque ahorita que ya voy a las reuniones, ¿no? Acá en la iglesia cristiana, digo, vas tú a misa y repites tantas cosas que a veces no le estás como que ni siquiera poniendo atención a lo que estás diciendo, a lo que estás repitiendo. Entonces, se me volvió Sí, es muy, como muy en automático, ¿no? ajá, sí, o sea, porque ni siquiera te detienes a veces a analizar las oraciones o lo que estás tú diciendo, lo que estás tú pidiendo. Incluso en el Padre Nuestro, ¿recuerdas que lo platicábamos hace días Sí, de que desde que empiezas tú a decir santificado sea tu nombre, o sea, ya es una petición que tú estés haciendo. Pero como llegas de repente santificado, bla, 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 amén, o sea, a veces sí, llega un como que punto ni donde tú siquiera dices, reflexionas en las palabras, en lo que significa, solamente sabes que hay que decir, santificado sea tu nombre. exactamente, exactamente. Entonces, eso como que me empezó así a mí a causar mucho conflicto. Y yo le decía a mi abuelita, quiero ir contigo, quiero ir contigo, quiero ir contigo. Y mi mamá, o sea, pues pegando el grito en el cielo, ¿no? Porque, oye, pero pues tu papá, tu hermano, yo, la familia, la vas a La separar. traición, Sí, o sea, así como que lo empezó a ver en o un sea que tu momento. abuelita fue la primera que empezó ahí a Sí, sembrar, sí, ¿ok? porque mi abuela, o sea, mi abuela era una persona que a fuerza nos quería, o sea, no a fuerza porque tampoco fue a bibliazos, pero ella como que iba así colándose y colándose y, a ver, el Salmo 23, el Salmo 3, la oración de la mañana, la oración de la noche. Tú te estabas bañando y ella ahí por la ventanita del baño. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, o sea, ese Yo tipo de cosas, perfectamente ¿no? puedo ser esa abuelita. Claro, o sea, y hoy lo agradezco, o sea, le doy gracias a Dios por su vida y por esa insistencia, porque pues ella fue la que nos dio como que ese jalón. Ujú. Mi mamá en su momento, o sea, era como que, es que no, o sea, no nos vamos a cambiar de iglesia. Pues, imagínate 14 años en el colegio de las monjitas y Sí, de repente decir, me quiero hacer cristiana, o sea, sí, sí, ¿cómo sí. crees? Sí, porque Entonces, aparte, o sea, digo, a través de los años yo creo que el ser cristiano ha sido como incluso mal visto, ¿no? O sea, tienen ujú, como mala reputación en términos generales. claro. Entonces yo creo que si era así como, ¿cómo te vas a ir a esa secta? ¿No? Bueno, al Ujú. menos así a veces, pues. Pero ajá, entonces, Aparte, ¿sabes? Siento que la religión católica tiene mucha tradición. Es mucho,
porque sí he llegado a platicar así con personas católicas y digo, es algo que se respeta totalmente, no se obliga a nadie a pertenecer a una u otra religión, pero sí, Ujú. mientras platicas y dices, oye, ¿por qué, no sé, por qué te confiesas? ¿Por qué dices el credo? ¿Por qué haces tu primera comunión? ¿En qué consiste la confirmación? ¿Por qué ustedes bautizan a los niños desde bebés? ¿Sabes? O sea, desde ese tipo de cosas que Sí, algunos es como que, pues, no, pues, porque, así debe ser. porque así debe de ser, exactamente. O sea, y también me han hecho a mí preguntas de, oye, ¿por qué ustedes se bautizan ya en una edad adulta, ¿no? Porque también así como miles de creencias de que la gente piensa que si no bautizas al bebé, el bebé se va a ir al infierno, ¿sabes? Porque sí lo he escuchado y me lo han dicho así de que es que se tiene que bautizar, o sea, pero porque es como una lista de cosas que tú tienes que cumplir. Entonces, bautizo, check. Primera comunión, check. Confirmación, check. Entonces, ajá, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo haces? Sí, Entonces, ahí sí, no o hay sea, respuestas. y fíjate que yo tengo un primo que es de mi edad, que es súper reacio Ujú, a la religión, porque justamente decía, o sea, a mí ni me preguntaron ni me bautizaron, ¿no? O sea, yo ni sabía y exactamente. me bautizaron y los dos hicimos la primera comunión juntos. O sea, de hecho Ujú. yo hasta este momento no tengo idea de para qué es la primera comunión. ¿Tú sí sabes para qué? O sea, ¿cuál es el propósito, la función? Pues tengo entendido que ellos como creen que Cristo está en la hostia, Eh, entonces tú tienes que tener esa comunión, esa mm, cercanía mediante claro, ingiriendo la hostia. Ajá. para Entonces, poder comulgar, ¿no? Cada domingo. exactamente. Eso, de hecho, así es el acto, pues es comulgar, ¿no? O sea, si vas a comulgar y obviamente solo puedes comulgar si tú estás confesado. Sí, O si sea, si, estás si tú en no, estado de gracia. exactamente, si tú no te confesaste, no puedes tener la hostia, ¿verdad? O sea, no puedes estar con Cristo. Sí, Cosa que pues ya si lo estudiamos en a Biblia abierta, obviamente, pues esa cercanía ya te la dio Cristo al momento de morir en la cruz. claro. Está No te está interesante. Valdría la pena claro. aventarnos un podcast o ir así como platicando ese tipo de cosas, Ujú, porque hasta la fecha en mi familia también ha sido muy, o sea, de hecho, este fin de semana vamos a ir a celebrar el cumpleaños y el aniversario de sacerdocio de uno de mis tíos, que es sacerdote. ujú, Y en general, mi familia, que si están escuchando esto, los amamos, pero sabemos que pues no están claro. muy de acuerdo, o sea, no están de acuerdo en que Ujú, seamos cristianos, que a ver, o sea, es un poquito lo que decía la carta de Pablo en Corintios, que es, pues no es, o sea, el tema no es si es católico, si es cristiano, si es, claro, que es, pues todos seguimos a Jesús y ese es el camino, ¿no? Independientemente de lo demás. Pero bueno, claro. entonces tu abuelita estuvo ahí haciendo su labor, te logra Sí, convencer y tu mamá te dice, ¿por qué sí. traicionas ¿Qué estás a la familia? haciendo? Sí, entonces, después empezamos a cambiarnos, porque yo antes de todo esto íbamos a la misa de niños y yo ahí servía. O sea, yo era edecán de esos de que te ponían en los pasillos y de que te ponías a cantar, de que vamos en el tren y todo eso y hacías las señas y hacías absolutamente todo, ¿no? Entonces, estaba metida en eso. Vestíamos a los niños con trajecitos de apóstol para para que ellos representaran el evangelio. Entonces, Okay. tuve por ahí un conflicto con una persona de ahí y le dije, mamá, ya no quiero ir a esa misa, ya no quiero ir a esa iglesia, hay que cambiarnos. Entonces, hubo un tiempo que anduvimos ahí como que buscando iglesia Ujú, y, y anduvimos de misa en misa en misa, así de que esta no me gusta, vamos a la de Nuestra Señora de tal, vamos a la de Santa tal, vamos a la de así, ¿no? ujú. Entonces, pasa eso
y entre otras cosas, a mí me termina un novio en aquel entonces. Yo me pongo súper mal y como toda adolescente deprimida, ¿no? Y me dice mi mamá, oye, ¿y si vamos a compra? Así, de repente, o sea, de la nada. A la Le digo, y cristiana. ahora, ajá, exactamente, la iglesia la conocemos aquí en Tampico como Confra, pero el nombre es Confraternidad Cristiana de Tampico. Entonces, ahí, ¿por qué conocíamos Confra? Porque hermanas de la iglesia de mi tía eh, se habían cambiado a esa iglesia, ¿verdad? Entonces, es como que sí es muy conocida Confra aquí en Tampico, y así de la nada me dice, oye, ¿y si vamos a Confra? Y yo, ¿qué? O sea, anduvimos busque y busque y busque iglesia católica y ahora de repente me dices, ¿y si vamos a compra? Le digo, bueno, vamos. Entonces vamos, pero pues ya sabes, ¿no? Yo iba así como que en la depre, de que bueno, pues a ver ahora qué hay, porque obviamente en mi tiempo católico jamás era o sea, todo lo que me pasaba era una tragedia, era porque a mí, era Dios, ¿dónde estás? ¿Sabes? O sea, a pesar de que yo estaba en misa, yo ayudaba, yo esto. No, realmente no puedo decirte que no conocía al Señor. O Sí, sea, como que no no lo había una conocía. relación realmente, ¿no? Lo tenía en ese concepto que muchas personas aún lo tienen, que es que él a lo mejor es un genio de una lámpara, ¿sabes? Que si tú le pides, te tiene que cumplir, porque si no, es una mala persona, ¿sí? Es un mal Entonces, Dios. No sabe ser Dios. exactamente. Sí, 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 Dios es malo, Dios es cruel porque no me cumplió, porque no me escuchó, porque lo que quieras. Entonces, esa era la idea que yo manejaba durante todo ese tiempo que estuve yendo a la católica y todavía cuando entré a Confra, llevaba ese como chip, ¿no? Hasta que luego ya me da otra sacudida. Este, eso fue, yo te platicaba hace ratito, fue como que mi El parteaguas. parteaguas. Ajá, en la historia para yo poderte decir, de ahí, a partir de ahí, yo empecé a ver a Dios de otra manera muy distinta. Entonces, Pues, yo me graduó, en 2019 de mi carrera, aplico a presentar al posgrado de prostodoncia para hacer mi especialidad. De ahí solamente quedan 5 alumnos de todos los que presentan. Me hablan a mí, me dicen, doctora, aprobó, está adentro, entonces para que se venga y empezar todos los trámites de su inscripción, darle lista de materiales, etcétera, etcétera. Yo la más feliz del mundo, ¿no? Entonces, y me acuerdo clarito que yo dije, nada ni nadie va a impedir que yo sea una prostodoncista. anda. Eso, eso fue lo que yo dije. Y me acuerdo clarito. Entonces, pasa esto, entro, mis 4 compañeros, se presentan los maestros, nos dan locker, nos dan unidad dental, ya iban a empezar la repartición de pacientes, etcétera. Y yo empiezo con síntomas, de visión doble, mareos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, que no era la primera vez que me pasaba. Siempre desde la prepa empecé con ese tipo de problemas, pero siempre era de que coincidía con exámenes, ¿no? De que es que estás Como que el estresada. estrés. Ajá. Ajá, siempre, ya sabes, ¿no? Que es lo que te activa muchas cosas. Entonces, me vuelve a pasar, pero tenemos una amiga que es médico y me dice, oye, no está de más que te vayas a checar con un neurólogo, porque siempre era otorrino y pastillas se me quitaba los días. Entonces ya, nos vamos al neurólogo y me dice, oye, te voy a encargar una resonancia magnética porque quiero checar unas cosas que veo, eh, de que traes de síntomas y quiero ver si está todo bien, o sea, así te lo maneja, ¿no? Si está todo bien. Y yo, ok, sí, me lo hago, pero nada más me acuerdo que le dije, doctor, me voy a curar. Me dice, sí, no te preocupes.
Entonces, me voy, me hago la rezo y al momento de regresar, le digo a la secretaria de aquí está mi estudio, quiero pasar. Me dice, nada más puede pasar tu mamá. Y le digo, ¿por qué? Me dice, ya vio el doctor el estudio, pero solamente puede pasar tu mamá, tú te quedas en la sala de espera. Entonces, ¿tú qué hubieras pensado? Me voy a morir. Exactamente. Un tumor en la cabeza, ¿no? O Sí, sea, un exacto. tumor en la cabeza, es cáncer, me voy a morir, el cerebro. Entonces, luego, eso fue lo primero que pensé. No me dejó pasar, no me dejó pasar a la consulta, o sea, y ya me voy a casa muy molesta porque le digo a mi mamá, ¿qué tengo? Sale mi mamá y le digo, ¿qué tengo? Me dicen, no, no tienes nada. Mm. ¿Qué pensarías tú si te dicen, no tienes nada y el doctor no te Primero quiso ver de pensé que me iba a frente? morir, ahora creo que me voy a morir mañana. El doble. El doble de muerto. Ajá. Entonces, obviamente una frustración, ¿no? Ujú. Llego a la casa, ya después de un tiempo así como que una pausa, ¿no? Me dice, ¿quieres saber qué tienes? Le digo, sí, dime. Me abre la receta y bueno, en resumen, en el 2020 a mí me diagnostican con una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, que es a lo mejor muchos de los que nos están oyendo no la conocen o no saben qué es, pero bueno, o tú la buscas en Google, que es lo primero que hice obviamente, porque yo ya la había escuchado, que es lo primero que hice y lo peor que uno puede hacer cuando está Con un buscando qué es diagnóstico. una enfermedad de algo que te acaban de detectar. No lo hagan, no lo hagan, de verdad no. Entonces, busco y si ustedes buscan, a lo mejor ahorita en este momento les va a parecer que es una enfermedad neurológica degenerativa, incurable. O sea, ya ahí llevamos dos puntos, neurodegenerativa, incurable, que es la principal del sistema nervioso, que es la principal causa de discapacidad en jóvenes. ¿Qué te Wow. parece? ¿Qué te parece el significado para alguien recién diagnosticado? No, pues está de knockout. Entonces, yo empiezo a llorar. Luego vinieron a mi cabeza silla de ruedas, ¿para qué estudié? Ya no quiero la maestría, voy a dejar de usar mis manos, no voy a poder ejercer. Y llega mi mamá, pídele a... Y yo, no, no lo menciones, no lo digas. O sea, no quiero escuchar la palabra Dios, porque no. Entonces, me puse en una actitud muy negativa, muy Claro. soberbia, muy egoísta, porque obviamente jamás se me ocurrió pensar que a mis papás también les cayó como balde de agua fría, ¿no? En ese Sí. momento. O sea, en ese entonces solo era yo y mi sufrimiento, y ya a puerta cerrada en el cuarto le digo a Dios que, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? O sea, ¿qué te debo? ¿A qué estás jugando? Porque primero me aceptas en la maestría, o sea, me aceptan paso mi examen, me gradúo y después me sacas de esta manera, o sea, con una enfermedad que yo qué te he hecho, ¿sabes? Y creo que eso muchas personas nos lo preguntamos esperando una explicación congruente a nuestra punto de vista de Ujú. parte del Señor. Pero, o sea, ahorita ya Karina, 6 años después de ser diagnosticada, porque ya tengo 6 años con esta enfermedad, ya le puedo preguntar a Dios, ¿y por qué yo no? O sea, claro que si ese es tu plan para mí, aquí estoy. O sea, pero te digo, Qué desde ahí fue fuerte. como que empezó la transformación, porque en ese entonces era una Karina renuente, era una Karina negativa, era una Karina que se estaba ya autodiscapacitando, ¿sabes? O sea, todavía no había pasado y yo no sabía siquiera si iba a pasar, pero en mi cabeza ya estaba que me iba a suceder y que yo iba a terminar en una silla de ruedas y el peor escenario, ¿no?
Entonces mi mamá me insistía de que vamos a la iglesia a hablar con tal hermano, mira, y yo no quiero platicar con nadie, o sea, no quiero, no quiero, no quiero, me voy a ir a dar de baja del posgrado. Ella no me obligó ni nada, simplemente yo fui y yo dije, ya no quiero estar en la maestría, saqué mis cosas, o sea, fue una etapa, la verdad, muy dura, Ujú. pero después se viene la parte en la que tú dices, aquí es donde veo la mano del Señor en todo este camino, o sea, en todo el desierto, ahí estuvo Él. Entonces, finalmente me logra convencer, hablo con unos hermanos de ahí de Confra. Yo siento totalmente que el Señor me habló a través de ellos, porque Él me dice, ¿te das cuenta que yo no tengo esclerosis múltiple? Yo puedo salir ahorita de la iglesia, cruzar la avenida Hidalgo, me atropellan y termino en silla de ruedas. O sea, ¿qué te garantiza a ti que si no tuvieras la enfermedad, tu vida va a ser como tú la imaginaste? O Claro. sea, tú solita te estás, tú solita te estás sentando en esa silla porque aún no pasa nada. Porque para Pregunta esto, aquí una pausa tantito. Entonces, te diagnostican, ajá, tú estás así como rejega, renuente y todo esto. ¿Y cuánto tiempo pasó para que tú te permitieras como hablar con alguien? pasó como un mes. ¿Y cómo viste que fue el proceso para tus papás, para tu hermano? O sea, ¿cómo lo vivieron ellos esa parte? Pues obviamente era muy difícil porque imagínate, eh, tratar de convencerme de que todo va a estar bien, cuando ellos también tienen que cargar con el nervio, con la incertidumbre, con el vamos a movernos, porque para esto el neurólogo le dijo a mi mamá, la tienes que meter a un seguro social porque esta es una enfermedad carísima que ni tú y ni yo podemos pagar. Entonces, súmale el estrés a mi mamá y a mi papá de saber que me tenían que afiliar a alguna institución porque si no, yo no iba a poder recibir tratamiento. Entonces era, pues obviamente, créeme que nunca se los he preguntado tú cómo te sentiste, pero sé, o sea, ahora que veo las cosas desde otro punto, te puedo asegurar que pues sí fue algo muy difícil para ellos. Claro. ¿Y tu Ujú. hermano cómo lo tomó? Fíjate que mi hermano es una persona muy tranquila, o sea, a lo mejor no te va a expresar cómo se siente, ni qué piensa, ni qué siente, pero obviamente sé que también se preocupa. Entonces también es Sí, un, ¿qué tiene Cari? ¿Qué es eso? ¿Por qué le pasó? O sea, más que por qué Dios, sino por qué en su cuerpo, qué detonó eso, ¿sabes? sí. Ok. Y entonces, en ese momento, tú estabas soltera, ya tenías pareja, ¿en qué proceso estabas ahí? En ese momento ya tenía pareja, tenía un novio, ya llevábamos muchísimo tiempo, pero, pues el que me cortó, ya habíamos regresado, Ah, sí. eh, ajá, y pues no te voy a decir, en ese momento sí me sentí apoyada por él, ya después, ¿no? Esa es otra historia, pero en su Ujú. momento, si él no es cristiano, cree en Dios, tengo entendido. Actualmente ya no podría decirte en qué situación está, pero en ese momento creía en Dios, era simpatizante, vamos a decirlo, pero hasta ahí. Ok, entonces ya pasa un mes y dices, ok, voy a hablar con el pastor, dices. Sí, exactamente fue el hijo del pastor. Ok. ¿Y luego qué pasó? Entonces me cambia el chip cuando yo tengo esa plática con ellos y ese mismo domingo llegó a la casa, llegó a la puerta cerrada, yo me sentía ya muy cansada de estar cargando con algo que ahorita te puedo decir, algo que yo no iba a resolver, o sea, algo que yo no podía resolver. Entonces, en mi afán, en mi necedad de querer controlar las cosas, mi cabeza estaba maquinando y pensando de que es que necesito a alguien, ok, a ver, los médicos no me pueden ayudar porque no tiene cura, ¿estás de acuerdo?
Entonces, no tiene cura, ningún neurólogo, ni el mejor, me va a quitar eso que tengo. Dije, pues es que necesito un milagro, o sea, necesito a alguien que pueda hacerlo todo, que pueda resolver, o sea, cosas imposibles. Sí. Y yo, no, o sea, porque obviamente tú dices, a ver, alguien que te pueda tronar los dedos y te ayude, obviamente es Dios, obviamente es Dios. Y yo dije, no puede ser, o sea, tú eres el único que puede darme una solución a esto y tengo que hablarte después de que me enojé contigo y que te dije que no quería saber de ti. ¿Sí me explico? O sea, era Sí. como que me estaba dando en mi orgullo porque yo dije, no, es que no le quiero hablar porque él me puso en esta situación y ahora él es el que me puede sacar de esto. Mm, mm. Pero ya estaba, o sea, ya después de haber hablado con ellos, te digo, se me cambió ese chip y ahí fue donde me arrodillé y le dije, Señor, perdón. Perdóname por todo lo que pensé, perdóname por todo lo que dije, perdóname por todo lo que hice, pero no puedo más. O sea, acepto esto que me estás dando tú, recibo la enfermedad, la acepto, pero no me sueltes de tu mano porque yo sola no puedo. O sea, estoy cansada de pensar qué puedo hacer para sentirme mejor y te lo entrego. O sea, acepto caminar esta prueba, pero no me dejes sola. Y Sí, ahí fue el momento de quebranto. O sea, sí, de rendición ujú, total. exacto. O sea, se lo solté totalmente y le dije, te lo dejo en tus manos y va, le damos para adelante, pero no me sueltes. Ok, pues está muy intenso. Salud, no Ujú. sé, ¿tú te estás tomando algún cafecito, algo? ¿No? No, ¿Y no, tu pero salud. matcha? ¿Y tu matcha que me prometiste? Ayer me acabo de comprar uno, entonces ahorita voy a bajarle tantito. Pero es bueno, el matcha es Claro, al fallo. es lo mejor, mejor que el café, ¿estás de acuerdo? Obvio no. Entonces, pero ese es para otro episodio. Ok, muy bien, otro Entonces, debate exacto. Para los que nos están escuchando, pues ahora sí que salud, échense su de la de esta. en el Que desque. por cierto, vamos a hacer lo que quiero hacer es también que la gente pueda hacer preguntas. Así que si hasta aquí tienen algo que les gustaría preguntarle a Karina, alguna cuestión, alguna duda, hagan sus preguntas y después hacemos un episodio de preguntas y respuestas para que podamos responder todas estas. A mí me surgen un montón de dudas, o sea, porque es un tema de incertidumbre por un lado. O sea, por un lado dices, ok, ya prácticamente es seguro que me voy a morir, pero es un poco lo Ujú, que te dijo el hijo del pastor. Pues todos tenemos ya esa seguridad. O sea, unos ujú, por una cosa, otros por otra. O sea, el hecho de que tú hayas sido diagnosticada de esta manera, casi, obviamente, casi que no te asegura que vas a tener una historia, pues, a lo mejor más trágica que alguien que no tiene diagnosticada esa enfermedad, porque lo que decía, exactamente. ¿no? Puede pasar una cosa o la otra. Ujú, De hecho, voy a hacer un paréntesis que, pues, a lo mejor puede hacer un poquito de sentido. Vi un video de un cuate que está en silla de ruedas, que quedó en silla de ruedas porque se aventó de clavado a una alberca que no midió y estaba muy bajita y ¡pum! Dios mío. Adiós, silla de ruedas. Entonces fue así como que, ¿me explico? O sea, puede venir de cualquier lado ese tipo de situaciones, pero algo que sí he constatado los últimos 2, 3 años que he tenido una relación mucho más cercana con Dios. De hecho, incluso antes de eso, que ya me había acercado mucho más a Dios, de otra forma un poco más mística, por decirlo así, no Ujú, de acuerdo a las escrituras, a la palabra, a la Biblia, a Jesús, pero sí ya empezaba como a tener una relación diferente, es que sí te da una fortaleza distinta para afrontar las cosas claro. y sí te resignifica, o sea, me llama mucho la atención cómo puede todavía mucha gente hoy en día creer que es un castigo de Dios, ¿no? O sea, esto que te está pasando es un castigo de Dios
Y a lo mejor podría parecer que es como, tú te atreviste a retar a Dios diciendo, nadie va a impedir que yo sea una, ¿cómo? Prostodoncistas, sí. Es, Prostodoncista. ujú, ¿Ah? Y no, pues ahí va el castigo, ¿no? Por el orgullo, ajá, por lo que sea. Pero no, o sí. sea, al final ni es un castigo ni nada de eso. Pero entonces tú llegas a este punto de rendición, de decir, te entrego esto. Ahora sí que si es tu voluntad, que así Ujú. sea. Y luego, ¿qué pasó? Y luego todo empezó a cambiar para bien. O sea, o al menos yo lo empecé ¿Qué? a ver para ¿Qué? bien, ¿sabes? Porque se van dando las cosas. Finalmente, por uno u otro medio, mis papás logran afiliarme al seguro, a la institución. Entonces, recibo mi medicamento. Así como paréntesis, el medicamento con el que empecé en ese entonces tenía un valor de 21,000 pesos. Son unas jeringuitas que eran inyecciones diarias, ¿verdad? Eso también yo, Diarias. O sea, diarias. 21,000 pesos diarios. No, no, O no, o sea, 21,000 pesos la caja ajá. te mentiría si te digo cuántas trae, pero diario me tenía que aplicar una Ok, inyección. Entonces, la caja me duraba un mes, más o menos. ok. Entonces, ahí otra vez Karina repelando, ¿no? De, ay, ya me cansé, me duele ya, porque te las ponías en el estómago, o te las puedes poner en el brazo, en la pierna nunca me atreví a ponerme ninguna. ¿Por qué? Pensaba que, no, me daba mucho miedo, sentía que iba a doler mucho. Entonces, trataba en la panza nada más, Ah, esa inyección te dejaba como nodulitos así del mismo medicamento. Entonces ahí también refunfuñando, ¿no? Y ahora si yo escuchara a alguien quejarse así, yo le diría, dale gracias a Dios que tienes medicamento y que te estás tratando. O sea, sí, que te estás inyectando a diario. exactamente, porque para esto es otra cosa que no dije. Cuando yo me diagnostican, obviamente buscamos otras opciones y otro neurólogo ve la resonancia y me dice, oye, aquí se ven cicatrices de lesiones. ¿Antes no tuviste nunca síntomas de este tipo? Le digo, sí, desde que yo estaba en la preparatoria. Me dice, bueno, pues desde ese entonces tú tienes esta enfermedad. Ah, ah. O sea, te estoy hablando de que ya habían pasado como 5 años que yo tenía eso sin Y tú ni medicamento. en cuenta. Ajá. Yo ni en cuenta, yo sin tratármelo, sin medicamento, no tengo ninguna discapacidad, Ángel. O sea que realmente o sea, ¿cuánto tiempo llevas real con la enfermedad? ¿Desde 10 años? Más o menos. 10, 11 más o menos. Wow. 10, 11 y, o sea, digo, Dios es tan grande que me cuidó durante todo, me ha cuidado durante todo ese tiempo. Digo, una enfermedad autoinmune degenerativa sin medicamentos, sin estarla tratando. O sea, camino, corro, trabajo, hago Levantas pesas, o sea, pesas. Levantas exactamente, pesado, ¿eh? sí, Que levanto se pesas. diga. Sí, sí lo hago y, o sea, verdaderamente es impresionante, pues ver la mano de Dios. Te digo, después pasa esto de que logro afiliarme. Luego me cambian el medicamento porque empezó a ya no hacerme efecto y yo con miedo, ¿no? Otra vez, con miedo buscando el medicamento nuevo, yo Natalie sumaba y googleándolo, ¿no? Y decía que si no estabas tú en los valores correctos, que te podías morir, que no se qué daño en el cerebro. Y otra vez yo, ¿por qué, señor? Yo estaba tan cómoda con las inyecciones, ahora sí valorando las inyecciones diarias, ¿no? Fíjate. Entonces, pues dije, bueno, a ver, no, recuerda, confía, confía. Entonces vuelvo a sentir así como que esa seguridad de que todo tiene un porqué, todo está en su plan, todo está en su control. Empiezo a aplicarme el medicamento y un día llega una enfermera y nos dice, oye, ¿tú estás en este programa de tal medicamento? Le digo, sí. Me dice, es que venimos a invitarlos al programa Empodérame, así se llama el programa. Y me dice, donde se les van a ofrecer resonancias y laboratorios gratis. O sea, ¿tú sabes cuánto cuesta una resonancia? Aquí en Tampico está como en 7,000 pesos por zona.
siempre nos piden de cráneo y de columna. Entonces hay que pagar 14,000 pesos de estudios, más o menos, más los laboratorios. Entonces llega esta Wow. persona y nos dice, como estás con este medicamento, se te va a dar gratis los estudios y los laboratorios. Y yo, te estás pasando de bueno ahora, ¿sabes? O sea, entonces por eso me dices, ¿qué pasó después de eso? Te dije, todo empezó a cambiar para bien. Claro. Y actualmente sigo con ese medicamento 6 años después y ya no sé, ni siquiera puedo decirte exactamente hace cuánto fue mi último brote, así le llamamos a cuando se activa la enfermedad o las recaídas. Hay sintomatología que sí va dentro de, pero muy sobrellevable, bastante. Oye, ¿y cómo cambiaron tus oraciones? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque yo me acuerdo que en algún momento platicamos y yo creo que lo primero que todo mundo quiere hacer y que todo el mundo es como la tendencia más natural es, Dios, quítame, ¿no? O sea, sáname, cúrame esta Ujú. enfermedad, ya, ¿no? Rápido. Pero yo me acuerdo que algo que me llamó la atención es que tú no le pediste eso, o sea, tú no fue tu oración. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha ido cambiando tus oraciones, tu relación? ¿Qué le pides? ¿Cómo oras? ¿Qué le dices? ¿Cómo ha sido también la parte de asimilar esa parte en ti, ¿no? Mentalmente, emocionalmente. Mi oración siempre, sí, o sea, siempre le pido que esté conmigo. O sea, que si me va a hacer, que si tengo que cruzar un desierto, ya sea ese o algo así, que sea de bendición, y sé que va a ser, porque así le digo a esa etapa, a ese lapso que pasó, que es un desierto de bendición, porque me permitió conocerle, me permitió acercarme, me permitió saber que tiene el control de mi vida, y eso no sabes la paz que me da. O sea, entonces, te decía hace un ratito, ¿no? Saber que mi vida y que el plan de vida está sostenido por quien sostiene el universo, eso me relaja mucho. Mm. Entonces, eso así cambia mi oración. Yo le digo, la acepto, pero no me sueltes. Y yo te platicaba a ti ese día que nunca le he pedido que me la quite la enfermedad, porque siento que es una manera de recordarme que, que él tiene el control, que él está conmigo. Entonces tú me decías, pero ¿por qué? ¿No te acuerdas que lo preguntamos, lo platicamos así? Pero realmente es como yo te decía, es como el aguijón de Pablo, que, que como que no lo quiero soltar porque quiero, quiero que nunca se me olvide que dependo totalmente de él. A ver, un poquito más de contexto del aguijón de Pablo. Ajá. ¿Te lo Adelante. avientas? Tú. Ok. Sí, Nada es que más es una básico. idea. O sea, Ajá, o sea, es básicamente lo mismo, que no quería que se lo quitara para recordar eso, ¿no? Que el Señor era quien tenía el control. Y así es como yo decido tomarlo. O sea, sí, no, o sea, no quiero, básicamente, ¿qué lo pica? Es como una víbora, ¿no? O lo estoy confundiendo en las historias. Ah, ahí yo creo que le vas a hacer un break porque te mentiría. no, mira, Si vamos a fuera. buscarlo. Ajá. El aguijón de Pablo. Cuéntame la historia. ¿Por qué no se la quitaba? Ah, dice así. Pablo cuenta que había recibido revelaciones extraordinarias de Dios, había experimentado cosas espirituales tan profundas que según sus propias palabras había sido llevado hasta el tercer cielo. Pero después dice, para que no me exaltara sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Aquí aparece el famoso aguijón. Ah, yo lo estaba confundiendo de cuando lo pican las serpientes y la serpiente se muere. No, El, fíjate que esa no.
No O te sea, la esa, acabo. la que tú dices, esa es la que no No he te la sabes. escuchado. Ah, Ajá, entonces dice, la Biblia no dice exactamente qué era. A lo largo de la historia se ha propuesto distintas posibilidades. Una enfermedad física, algún problema de visión, persecución, sufrimiento psicológico u otra aflicción persistente, pero no podemos afirmar cuál era. Lo importante es que ocurrió después. Pablo rogó 3 veces. Pablo dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es decir, Dios, quítame esto. Y Dios no respondió con sí, te lo voy a quitar. La respuesta fue, bastante mi gracia, porque mi poder se bástate, ujú, perfecciona. Ah, bástate en mi gracia, bástate en mi porque gracia. mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Y ahí está el punto brutal de la historia. ¿Por qué Dios no se lo quitó? Porque Pablo entendió que aquello que él quería eliminar podía estar produciendo algo que Dios quería formar en él. El problema no era necesariamente que Pablo estuviera haciendo algo mal. De hecho, el contexto dice que el aguijón tenía una función que era evitar que él se exaltara a sí mismo o que el orgullo o el ego le Ujú, ganara. Así que Pablo había recibido experiencias espirituales extraordinarias y el peligro era que esas experiencias produjeran orgullo. Entonces aparece esta paradoja. Pablo quería liberación y Dios quería transformación. Pablo quería que desapareciera la debilidad y Dios quería mostrar su poder a través de esa debilidad. Por eso Pablo termina diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y después dice, por cuanto soy débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y pues básicamente está muy interesante, ¿eh? Como justo Dios usa ciertas cosas para mantenernos como humildes en el proceso, ujú, reconociendo su poder, que es un poquito lo que tú estás diciendo, o sea, que al final esa parte de decir, oye, todo mi proceso no está sobre mis hombros, o sea, no lo tengo que cargar yo, sino que está en manos de quien sostiene el universo. Y si sostiene el universo, pues cuánto más puede ayudarme a sostener este desierto que estoy atravesando. ujú, Está exactamente. potente, está O sea, y potente. aparte también, no solo recordar lo malo, sino que las bendiciones que hay y han ido llegando a lo largo de ese proceso también son de él. O sea, Claro. no por buena persona me las gané, no porque tuve suerte, no porque el tarot lo dijo, no porque se alinearon mis chakras, no porque, etcétera, ¿sabes? Porque a veces uno piensa en No porque hasta lo andabas más, vibrando altísimo. ah, sí, 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 porque la suerte se vino de mi lado, o sea, no, por gracia del Señor está pasando esto, por gracia Y qué que, interesante es eh, como esa agridulce, ¿no? O sea, estoy atravesando, pero lo que tú le pedís es acompáñame, o sea, que tu presencia esté conmigo mientras ujú, atravieso esta situación y que será como tu oración recurrente, ¿no? claro, o sea, así debe de ser, entonces yo siento que esa prueba te prepara, o sea, las pruebas que Él nos va poniendo te van preparando para poder soportar pruebas que a lo mejor vienen siendo más fuertes, ¿sabes? Pero todo, con esto, o sea, con esto te puedo decir que tengo la certeza de que todo tiene un propósito. A lo mejor en el momento no lo entendemos porque estamos en nuestra negación, en nuestra renuencia, en nuestra, como lo quieras ver, porque cada persona lo toma de diferente manera, pero, o sea, todo tiene un porqué. Ahora, después de esto, te digo, fue en 2020 el diagnóstico, año de pandemia, ¿recuerdas? COVID. Sí, Entonces, a todos mis compañeros los regresan a sus casas porque no podía haber clases con un virus estudiando algo en la boca, ¿sabes? Que es, claro. es de donde sale todo ese contagio. Y me dice un compañero, lo mejor que te pudo pasar fue haberte salido de ese posgrado.
porque ahorita estamos estudiándolo todo en línea. Imagínate Wow. cómo practicas, o sea, Sí, cómo claro. practicas. Y yo creo que yo me salí y a la semana entregaron los vouchers para pagar la inscripción y todo eso de 33,000 pesos en ese entonces. O sea, imagínate, No como manches. que justo a tiempo, ¿no? O sea, como Sí, que sí. Dios Hasta tiene de sus... eso te salvó. Sí, o sea, es impresionante, de verdad es impresionante. eh, y bueno, poco a poco Él te va demostrando por qué de todo. O sea, y así he tenido varias pruebas en mi vida que a lo mejor no en el momento, pero después aparece el ¿Por qué? por qué. Ujú. Sí. Y ya, y Que lo yo ves creo tú que ese es un como, tema, o sea, como que siempre queremos saber el por qué en medio. pero ya, sí, Sí, pero ahorita veme diciendo, me exacto, encanta dime. una de las historias que más así potentes respecto a eso es la de Job, ¿no? Pierde Ujú. su familia, pierde su esposa, pierde todo y no, nunca, aún siendo incitado por su esposa de decir, maldice al Señor y Maldice a Dios, sí, muérete. muy bien. Gracias, esposa, por el apoyo. Y Oye, qué mal. difícil, ¿eh? Qué Sí, difícil eso. imagínate, tus amigos, de ser el hombre más rico y más respetado, tus amigos te señalan, ¿no? Porque es como, Ujú. Algo cosas hiciste, malas no le pasan a personas buenas. Entonces, claro, algo, un pecado oculto traía este hombre santo varón, porque pues no le puede estar lloviendo sobre mojado si es tan buena persona. claro. Hiciste Y enojar a entonces Dios. Ajá. hiciste enojar a Dios o algo, alguna justificación como esas y de repente nunca, o sea, a pesar de las tentaciones de renegar ante Dios o de blasfemar o lo que sea, nunca lo hace, pero sí le dice, casi casi explícame por qué, ¿no? Explícame por qué. Y no es como que Dios le dijo, mira, pues ahora sí que una disculpita, que se murieron tus hijos, que perdiste todo, que llevas no sé cuánto tiempo con llagas y valiendo quesadilla. Pero pues es que el diablo pues me empezó aquí a decir de cosas y yo le dije que tú eras el mero mero. Entonces le di chance de Le que di permiso. tocara todas las áreas de tu vida para que te estuviera yendo como te está yendo. No, dice, en vez de Dios responderle alguna explicación de por qué le está pasando todo eso, le responde con ciertas preguntas que cuando yo vi dije, no, ya mejor mira, me callo, porque le dice, ¿dónde estabas tú cuando creé todo, ¿no? Cuando creé el universo, los cielos, los planetas, algo así. Sí, Y entonces es como, ¿quién eres tú para venir a cuestionarme a mí el por qué hago las cosas? Yo por eso ya, exactamente. mira, ni pregunto, por acato, obedezco, y Exacto. cuando desobedezco pido disculpas y en el nombre de Jesús. Pero bueno, entonces, esto de alguna manera ahí es el parteaguas, ¿no? Cambia tu relación con Dios, Ujú. te rindes, que esa etapa de rendición, yo he visto que pareciera como un boleto de entrada. Entonces, es como cuando ya me doy cuenta que yo estoy valiendo tanto madre que no puedo con mis fuerzas, con mi inteligencia, con mi capacidad, que si leyéramos la Biblia, a lo mejor no tendríamos que llegar a ese punto, porque en la Biblia dice, no confíes en tu inteligencia, no te sustentes en tus fuerzas, pero no, yo soy un hombre empoderado Yo y puedo, yo puedo, yo lo voy a hacer y tal y por pues, toda esta parte que nos enseñan, ¿no? No sé, ¿tú claro. alguna vez hiciste como visualizaciones o manifestaciones o entraste como en algún momento en ese mood o siempre fue como, no sé, más, o sea, me refiero a tener otras corrientes espirituales o siempre fue más o menos como católico, cristiano y así? No, siempre ha sido Dios. O sea, no, realmente nunca, nunca de que manifestar, decretar o X cosa, o sea, no. O sea, realmente en eso de la suerte tampoco lo creo, de, de que no, que estás de suerte. O sea, yo te puedo pasar abajo de una escalera sin pendiente, o sea, Ujú. de que, ay, o sea, Si me te puede paso romper la un sal, ¿me la espejo, recibes? claro, o sea, no, no ¿O hay la tengo que problema. dejar en la mesa? No, claro que es bien recibido.
no hay problema con eso. O sea, y eso es lo bonito de tener como que esa rendición, dices tú, o sea, porque ¿qué me puede pasar? O Sí, sea, tengo mis planes, obviamente sí hice en algún tiempo mis planes de, digo, como la maestría, voy a hacer esto y luego voy a hacer aquello y luego esto y esto y esto y esto, pero oye, así no va la historia. O sea, claro. el que se sabe mi historia porque la escribió es el Señor, o sea, no soy yo. Ah, qué fuerte. Yo, y por más que yo intente modificarla, va a ser un desgaste impresionante, porque eso solamente te trae frustración, porque tú te crees incapaz, porque tú te crees que no eres bueno para hacerlo, ¿sí? O sea, es que, Sí. ¿en qué estoy fallando? O sea, ¿qué me falta? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Qué yo? O sea, pero, ¿y si así no es el plan de Dios para tu vida? Fíjate ¿Qué que tal? muchos, o sea, de los arrepentidos que nos escuchan acá, como yo, pues venimos de un tema de esta paradoja, ¿no? Que tanto ya mi vida es destino, ya aunque yo le mueva, le quite, le ponga, le intente, no va a suceder nada diferente. ¿Y qué tanto tenemos ese libre albedrío de hacer con nuestra vida lo que queramos? O sea, es como esa disyuntiva, esa paradoja. Pero ahorita tú decías, o sea, yo como que me adapto al plan de Dios, ¿no? O sea, me adapto al plan. Pero ¿cómo sé o tú cómo consideras que alguien puede empezar a saber ese plan? Porque, ok, me adapto al plan, pero pues aviéntame una pista, ¿no? O sea, para saber para dónde moverme, ¿no? Porque yo creo que eso empieza, o sea, se dice fácil, pero cuando estás en medio Ujú. así de la perturbación, de la presión, de las altas temperaturas, del caos, de que le pegas y no avanzas, no se da, no florece, no fructifica. O sea, ¿cómo tomarlo? ¿Como una señal de que no es por ahí? ¿O de que Dios está tratando con mi fortaleza de seguir avanzando aunque no lo vea? O sea, ¿tú cómo haces o cómo logras identificar cuando sí es por ahí o cuando no es por ahí? Yo creo que, mira, de cajón o sea, tienes que mantenerte en una relación constante con el Señor. O sea, tampoco es como que me siento y voy a esperar a ver qué pasa, ¿sabes? O sea, como que, a ver, aquí voy a esperar, dame una señal, échate, no sé, mándame un ave mensajera, humo, o sea, tampoco es eso. Yo creo que tenemos que empaparnos de su palabra para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Y entonces ahí vas a ir encontrando pistas y también creo que hay, o sea, que las puertas se van abriendo. Obviamente, supongamos, tienes dos opciones, pero en una hay situaciones o hay personas o hay algo que a lo mejor tú tienes que hacer y que no son del agrado del Señor y tú ya lo vas a saber qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada porque ya estás leyendo la palabra. Entonces, por eso te digo, tienes que tener una relación y conocer a Dios. O Claro, sea, no es nada más así como que, ah, sí, es que Dios es amor y Él quiere que yo sea feliz. Es aquí. No, porque entonces te estás basando en tus propios anhelos, ¿no? sí, Entonces, o sea, yo siento que va más por ahí de, bueno, y esto glorifica al Señor, esto le da honra, esto es por el camino que Él me está pidiendo que yo ande. Entonces, te digo, y puertas se van abriendo, entonces, a lo mejor personas en el camino, y pues así, o sea, poco a poco, ¿no? Como te lo he dicho varias veces, yo siento que andamos por fe, o sea, realmente es andar por fe. Y así como tú decías en las fuerzas, también dice la palabra que engañoso es el corazón. O sea, y ahorita, hoy en día, muchas veces te dicen las personas, lo que sigue tu corazón, lo que tu corazón mande, lo que tu corazón dicte. O sea, ¿te acuerdas? Recordemos a Sansón, por ejemplo, qué pasó con Dalila. O sea, cómo acabó esa historia. Perdió fuerza, murió, dando contexto. ¿Por qué? Por ujú, seguir el corazón, por seguir ese deseo, por seguir ese anhelo.
De por hacer hecho, lo que él para quería. contexto de la gente, Sansón era hijo de una mujer que se supone ya no debía tener hijos, pero Dios le concede el tener un hijo. Y le dice, pero va a ser alguien dedicado al Señor. Entonces había como varias condiciones, entre ellas no se podía cortar el cabello y no podía tomar Ujú, vino. Y de ahí provenía su fuerza, no del cabello, sino de esa honra y de esa relación y de ese pacto de ser una persona dedicada a Dios. Entonces, él termina siendo uno de los jueces de Israel, me parece, y era súper fuerte, ¿no? Y mataba ejércitos y un montón de cosas, pero los filisteos, que era la misma región de donde venía Goliat, ¿no? Para que más o menos vayamos haciendo ahí un conexión de puntos de David contra Goliat y todo esto. Bueno, el chiste es que los filisteos contratan a una mujer y le dicen, pues ahí emparéjate con él y descubre cuál es el secreto de su fuerza. Entonces ella varias veces le intentaba sacar la sopa hasta que por fin le dice, bueno, ya, pues el secreto de mi fuerza es mi cabello, ¿no? Pero como que le decía y le decía cosas falsas, o sea, le decía, "Mente, el secreto de mi fuerza, no sé, es mis no sé, mi ropa o cosas así. Entonces ella, intentaba, obviamente, hacer algo para debilitarlo y que lo pudieran atacar y termina, convencido por su esposa, le termina revelando el secreto que era el cabello, le corta el cabello esta doña Dalila y le sacan los ojos. Le termina, o sea, pierde su fuerza, le sacan los ojos y así. Entonces, ya no les platico el final de la historia para que ustedes también vayan y se avienten una leidita, al menos en chat GPT, ¿no? De en qué ujú. termina la historia de Sansón, que es muy buena. Pero sí, efectivamente, como que muchas veces esa relación es de donde proviene esa fuerza, ese poder y no valoramos, ¿no? No valoramos esa conexión que tenemos con Dios. Pero bueno, entonces me gustaría que nos platicaras un poquito justamente otro de tus desiertos, que fue tu relación, porque tú ya estuviste en un matrimonio. Es usted una señora que ya atravesó también esa temporada. Y Ajá. a ver, platícanos un poquito de eso, qué pasó, cómo fue esa Esa historia. temporada, fíjate, ahí a lo mejor respondo lo que me acabas de preguntar, de cómo sabes por dónde es, Ujú. por dónde vas, por dónde decides. Yo con esta persona duré entre casados y de novios 10 años. Ok, 10 años en los cuales de novios fueron 8, pero en esos 8 terminamos 2 veces. ok. Entonces, yo ahí ya conocía, bueno, todavía estaba en lo de la católica, después entro a la cristiana y veo algo que dice, no os unáis en yugo desigual. Ande. Entonces, mi mamá le hacía ruido ese versículo, ¿no? Karina, el yugo desigual, el yugo desigual, el yugo desigual. Yo, mamá, es que el yugo desigual es entre un católico y un cristiano, o entre un mormón y un cristiano, o entre un ateo y un cristiano. Él no es ateo ni nada, o sea, ese no es un yugo desigual. Y yo, bueno, entonces terminábamos, o sea, ahí, red flag, alerta, o sea, yo te puedo decir que ahorita que lo veo así desde afuera, era el señor hablándome diciendo, ahí no es, siguiente, sigue avanzando, ahí no es, y yo, no, no, es que Voy a ah, seguir mi corazón. ajá, mi corazón dice que lo ama todavía, él es la persona y también las canciones del mundo, ¿sabes? Así como que de esas donde dice, no sé, que dejaré la luz encendida por si quieres volver, frases así que se avientan las letras luego de las canciones súper llegadoras y tú sí, sí, o sea, ¿por qué él va a volver?
pero o sea, Esto no se acaba hasta que acabe. ajá, o Ajá. sea, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y él era como que mi Roma, así de que no, es que me lo encontré y quiere decir que cosas de ese tipo, ¿no? Entonces él me buscaba y yo otra vez, sí, es una señal de que debo devolver, le tengo que dar otra oportunidad. Ahí vamos, segunda temporada, órale. Ya, entonces otra vez, un cortón de nuevo. Esa vez hasta me trajo a su mamá para platicar y no, sí, mi hijo está muy mal, te necesita. No, sí, ¿verdad? O sea, yo debo de resolver esa situación, porque yo puedo sacar a la gente de donde está, de la depresión. Sí, Karina, claro, claro. Entonces, regresamos otra vez un tiempo largo de noviazgo y finalmente nos casamos. Ahora sí, para Entonces, perpetuar para siempre, perpetuo. toda la vida, sí, ese era mi plan, ¿no? Esa Sí, era mi idea, ese era mi anhelo, sí, no te voy a mentir. Digo, nadie se casa para divorciarte después, o sea, tener esa claro. idea, obviamente no. Entonces, pero a mí nunca dejó de hacerme ruido ese del yugo desigual, porque ya cuando yo me meto más con Cristo, yo quería ir a la iglesia y que Él me acompañara. Yo Mm. quería que oráramos juntos, yo quería que adoráramos juntos, yo quería que si nos peleábamos, en lugar de decir, sí, luego hablamos, duérmete y enojados los dos, dormirnos, yo quería que, oye, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor entendimiento para que toque nuestros corazones y podamos resolver este problema que estamos teniendo, ¿sí? O sea, darle gloria al Señor en matrimonio, o sea, en pareja, juntos, que siento que es, o sea, pienso hasta la fecha que es de lo más hermoso que puede haber. O sea, entre dos personas, o sea, con la persona que quieres, con la persona que amas, adorar, servir, hacer una familia, pero todo para la gloria de Dios, siento que es lo más bonito que puedes hacer. Entonces, eso con esta persona estaba como a 10,000 kilómetros de mí. Entonces, fue un desgaste impresionante de, oye, vamos a la iglesia, acompáñame a la iglesia. Al principio sí, hasta se aventó un curso de los que te pedían, ¿no? Para poder casarnos, porque sin ese curso no te casaban. Y no era como que un requisito, sino era para que te informaran cuál era la doctrina de esa ¿A qué te iglesia. estás enfrentando? Ajá, y que si tú estabas de acuerdo con la manera de pensar de Confra en este caso, eh, pues adelante, ¿no? Pero si tú decías, esto que ven así ustedes, pues no me convence, ok, estás en todo tu derecho, entonces aquí no es donde se van a casar, ¿no? Mm. Entonces, a las pláticas prematrimoniales también era de, hey, ya llega porque es a las 10 y ya llegó el hijo del pastor y se nos vamos tarde, o sea, así. Entonces, Sí, desde no había ahí era como intención. que, sí, o sea, desde ahí se fueron mostrando que era lo que tú me preguntabas. Ahí si yo hubiera estado en el Señor al 100, o sea, vaya, más empapada, con más conocimiento, con una mayor relación con Él, ahí claro que hubiera dicho, aquí no es. O sea, aquí no es, pero no, Karina siguió al corazón, Karina siguió lo que ella quería, yo quiero que seas tú, yo quiero que mi vida sea contigo porque ya llevamos 8 años, entonces eres tú y ahí voy, ¿no? Bueno, el matrimonio fue un caos. O sea, no te voy a decir que no hubo buenos momentos, claro que hubo, pero es la típica balanza en la que te ponen a colocar todo se iba así, yo creo, de malos y buenos, ¿no? Entonces, yo entro en un desgaste gigantesco de yo querer hacer ese cambio en él, de hacerlo, querer correr a la iglesia, o sea, en mis fuerzas, en mis planes, en mis tiempos. Yo le decía al Señor, ¿por qué si te estoy pidiendo, si te estoy rogando que lo toques, que reaccione, que, que juntos vayamos y te sirvamos? O sea, ¿por qué no me lo cumples? ¿Por qué no me ayudas? Y una vez ya, bueno, spoileando y ya avanzando,
nos divorciamos y una vez una persona me dice, oye, tú tanto que crees en Dios, o sea, ¿por qué si tú le pides y le pediste, me imagino, porque eres cristiana, ¿no? Entonces, si tú le pediste a Dios que te ayudara en tu matrimonio, ¿por qué dejó que se divorciaran? Y ¿Y qué yo le respondiste? le digo, Dios no tiene la culpa. Ahí pensé que le iba te vale. Ah, no sé. No, no le dije, Dios no tiene nada que ver en esto, o sea, porque mi divorcio es una consecuencia de una mala decisión que yo tomé, Ok. ¿sí? Porque el Señor claramente me dio señales de que ahí no era Ujú. y yo me aferré. Entonces, a mí no me importó, yo decidí, tomé esa mala decisión de casarme y ahí está la consecuencia. Ajá, Sí. ¿sí me Ah, explico? ese es como paradójico porque justo, o sea, cuando estás ahí no ves las señales o ves las Claro que señales no. como las dificultades, porque incluso yo en mi relación anterior, pues los pastores nos decían, no, es que eso es el matrimonio, o sea, el matrimonio así es, ¿no? Sí, Discusiones, claro, peleas, claro. agarradas de chongo, etcétera. Así, o sea, es como bienvenidos al matrimonio, no esperes un matrimonio perfecto. Y ahí es Ujú, donde la mente empieza a confundir, o sea, ¿qué es lo normal y qué es ya una señal de salida, de fuga, etcétera, ¿no? Pero hoy yo creo que muchos pasamos eso, porque yo incluso me pasó que ya viendo saliendo de la relación, pues los 20,000 reels que te van saliendo de señales de que Dios va a restaurar lo que se terminó, así, ¿no? Y ya, 20 señales. Ah, pues estás sí. valiendo que esa birria, sientes que tu vida no tiene sentido sin esa persona, que es justo como yo me sentía, Mm, pero no puedo, o sea, no puede ser ese un parámetro de decisión o de señales porque no obra de la misma manera para todos. no. Pero yo, por lo que igual, si te sientes cómoda compartiéndolo, o sea, tú de alguna manera ya querías salir de la relación, pero te costaba trabajo tomar la decisión, ¿no? Te Entonces, puedo decir que fue la decisión más difícil de mi vida, a ver, totalmente. cuéntame, Has- cuéntanos. Hasta ahora ha sido o sea, fue la decisión más difícil de tomar. No la tomé de la noche a la mañana, pero eh, yo ya me estaba, yo ya me iba despidiendo de esa relación antes de salir al 100. No sé si has escuchado por ahí eso de que tú ya estabas viviendo el duelo antes de irte por Sí. completo. Entonces ya cuando yo tomo la decisión final, porque a mí me daba pavor la idea de qué iba a ser de mí sin él, que es lo que tú decías, ¿no? O Ujú. sea, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, 10 años y que de repente se evapore así de mi vida, no voy a Ujú. poder, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Y esa era mi idea, o sea, ese era lo que me atacaba todos los días, todos los momentos que me caía en cuenta que ya me iba a divorciar. Entonces, ¿y cómo le voy a hacer? O sea, yo no puedo estar sin él. O sea, es mi vida prácticamente, ¿no? 10 años. Pero obviamente lo lloré, lo sufrí. Te digo, no fue fácil, tampoco fue como que, ay, sí, ya, o sea, no. Era en el trabajo, en casa, o sea, a cada rato platicarlo con Dios y decirle de verdad quieres, porque ese es otro conflicto, ¿no? O sea, ya como cristiana, decir divorcio, Que, eh, que pues es como un fracaso, ¿no? Súper ujú. rotundo. Sí, 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 sí. Que digo, para los que a lo mejor no son creyentes o no saben, no es como que eres cristiano y aunque te maltrate físicamente el marido, no te puedes divorciar. No, o sea, tampoco es así, pero pues acá sí Dios quiere que pues luches, ¿no? Por restablecer ese matrimonio y como decías tú, Ángel, o sea, no es una etapa que te imagines miel sobre hojuelas como lo ves en la película, como despiertas y el desayuno está en tu cama, o sea, no es así, es la unión de dos pecadores compartiendo una vida, ¿sí? Con cualidades.
distintas, con defectos distintos, porque todos tenemos defectos. Pero entonces, o sea, y a lo mejor también parte de todo esto fue que yo idealicé muy distinto la situación, pero ya donde yo tomo la decisión final es cuando él me dice que era más fácil para él conseguirse un roomie, compartir gastos y dentro de otras cosas, ¿no? Entonces, ahí fue donde me sacude la cabeza y yo digo, ¿qué tan importante estoy siendo para él? O sea, te O sea, comparó a ti con, es lo mismo estar contigo que con un roomie. ujú, sí. Y Red flag. incluso de entender que incluso el roomie sería más fácil, ¿sabes? O Ala. sea, porque para mí es más fácil conseguirme un roomie y dividir 50-50. Mm, Te digo, pero entre ¿por otras qué? cosas. O sea, ¿por qué salió eso? Porque había vaya, diferencias de cuanto a dinero, del manejo del dinero. Fue uno de los motivos principales y de un poco de ausencia, bueno, no, un mucho de ausencia de parte de él en el matrimonio. Entonces, pues te digo, había diferencias, entonces para él era mucho más fácil, como que alguien que le aportara más de lo que yo ya aportaba, porque también aportaba, Ujú. pero pues era más fácil, ¿no? En su cabeza. Entonces ahí Sí, ya yo veo eso desde esa comparación y esa pues para mí eso fue yo puedo sin ti, o sea, incluso sin ti es más fácil. Entonces eso fue ya como que lo que me hizo de decir, o sea, ¿cuánto estás dando tú y cuánto estás tú jalando la cuerda para que esto avance? Y él ya la soltó. O sea, entonces dije, ¿cómo puede ser que yo estoy muriéndome y dándolo todo por alguien que no está dando por mí? ¿Sí me explico? sí. Y no es tanto porque, yo te estoy dando, tú me tienes que dar. O sea, no, no es así, sino que de verdad duele que tú quieres que funcione, tú quieres que se arregle la situación y la otra persona es como que, porque obviamente hubo esa parte de vamos a terapia, vamos a consejería en la iglesia. Pero la respuesta era, pues si quieres vamos, pero yo no voy a dejar de trabajar. O sea, que en contexto, o sea, era workaholic, Porque porque aparte trabajaban como en el mismo lugar, ¿no? En la ujú, misma ofi. sí, pero entonces era esa etapa donde ya su llegada del trabajo era 6 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces, en resumen, yo estaba sola en matrimonio, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues obviamente a largo plazo eso te cansa, eso te drena. eh, Y pues finalmente dije, bueno, estoy trabajando, eh, ya me muevo a hacer mis cosas porque pues no hay un total apoyo de la otra parte. Entonces, si trabajo, si tengo esto, si tengo aquello, pues ¿por qué no sola? Entonces, o sea, Fíjate que porque... está muy duro eso, perdón que te interrumpa, porque justo, o sea, tú me lo platicas y bueno, me has contado como todavía cosas más, digamos, más a detalle de ciertas cosas que atravesabas en esa situación. Y ahorita, no, o sea, los que están escuchando es como, ok, tenía problemas, intentó esto, había como una cierta ausencia y tal, pero vivirlo ya es otro nivel, o sea, es un nivel de estrés, de depresión, de cansancio, de discusiones a las 3 de la mañana, de desgaste, de confusión, ¿no? Lo que dices, o sea, de pedirle a Dios, Dios, toca su corazón, haz que cambie tal y qué no sucede y que cae esta persona en los mismos errores y tal, porque pues al final de cuentas, algo que dijiste que somos dos pecadores, o sea, en ese contexto es como somos dos personas con tendencia a cometer errores, ¿no? O sea, no es como que somos perfectos y en función de eso se crea un matrimonio perfecto, sino somos dos personas con tendencia a cometer errores, pero el problema empieza a ser cuando ya uno empieza a sostener la carga del matrimonio. O sea, cuando ya la otra persona
el yugo desigual es este como pues tronco que se ponen en los animales para arar la tierra y repartirse la carga, el peso, pero cuando ya un, una persona es la que está sosteniendo toda la carga, todo el peso, o sea, es insostenible, es desgastante y yo justamente no sé, sería interesante ver qué significaría realmente un yugo desigual, porque pueden ser los valores, o sea, pueden ser muchas cosas, pero una red flag es cuando tú como persona estás ya cargando solo el peso de rescatar esa relación, ¿no? Que es algo que yo veo muy constantemente. Estamos solos o estás tú solo, tú sola y proponiendo, incentivando, haciendo, cambiando, modificando, etcétera, y la otra persona simplemente no tiene la misma intención. Ese ya es un yugo desigual que te va a terminar Sí. desgastando y que es un red flag. O sea, un yugo, o sea, una pareja es para totalmente lo opuesto. O sea, es para Ujú, repartirse la carga, para que sí, sea más ligero, para que entre los dos, escrito en la Biblia, tengan mejor paga de su, mejor fruto de su trabajo, mejor paga de su mm, esfuerzo. Si uno se cae, el otro lo levanta. No, si uno se cae, el otro va, le escupe, lo patea, lo humilla y le recuerda que está todo menso, ¿no? Que parece que no, pero no sé si tú has visto dinámicas. O sea, yo veo constantemente por ejemplo, en talleres y cosas así, como, mira, te presento a mi esposo y lo primero que hacen es desedificarlo. Que casi, casi nada más le faltó, mira, él es mi esposo, el huevón, aquí nada que veriento, que pues vino y me esperó porque no le queda de otra. Te lo juro, no estoy exagerando, hay veces que me han presentado así a sus maridos y yo como... Ah, no, pues mucho gusto, caballero. Te entiendo, ¿no? O sea, todavía ni te conozco y ya te sí. entiendo todo lo que estás atravesando. Entonces, y al revés, ¿no? Es como para los dos lados. Entonces, una señal, ¿no? Hablando ahorita de señales, de cómo sé si Dios quiere que yo esté con él, pues es que no es otra cosa más que ver, como dices, leer la Biblia, ver cómo es las relaciones según Dios y si eso, los dos están de acuerdo en llevarlas de esa manera, pues entonces van en un mismo yugo, en una misma visión, en Ujú, una misma dirección. dirección. Si no, pues Ahí no duele, o es, sea, amigos. ajá. Y más Y vale darse cuenta a tiempo. eh, Ah, que si sirve por ahí, eh, una recomendación para que se avienten así los solteros que andan así como que viendo si es ahí o no es ahí. Y están en Cristo, y si no están en Cristo, también denle una leída. Proverbios 5. Proverbios 5. Salomón sabe cosas, Salomón, después de haber tenido 700 esposas y 300, ¿cómo se llama? mujeres, Concubinas. Bueno, sí, ahí, ajá, 1000 amantes. en total. 1000 en total, pues algo ha de saber el caballero. Ujú. Entonces échenle ahí una leidita y Proverbios ahí ya, capítulo 5, ¿no? 5. Ujú, Ok, 5. ok. Ahí ya es una super ayuda, para saber si es ahí o no es ahí. Ah, sí. Ah, va, Sí, va, 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 te me lo gusta. prometo. Luego podemos hacer un episodio completo De para platicarlo, relaciones. porque sí, sí, porque está muy interesante. Está duro porque, Sí. mira, yo puedo decir que incluso cuando yo ya me di cuenta que no era el lugar donde Dios quería que yo estuviera, aún así no tenía el valor para salirme, ¿eh? Ujú. O sea, aún así. O sea, aunque ya era todo muy claro, ya lo había asimilado, ya el cerebro y el corazón están configurados de una manera que necesitas quedarte ahí por seguridad, prácticamente, ¿no? O sea, por sobrevivencia, me tengo que quedar aquí, pero es ahí donde te das cuenta que en tus fuerzas no puedes. O sea, en tus fuerzas, por tu cuenta, si por ti fuera, no sería imposible tomar una decisión. Y es ahí Claro. donde es viable encomendar eso en manos de Dios. Y más si ya hay temas,
eso era algo que quería compartir. O sea, hay yo no sé, digo yo, voy al 61% de lectura de la Biblia, pero yo hasta ahorita no he leído ningún, como ley, mandato, precepto que diga hasta que la muerte los separe. Al contrario, o sea, hay otras cosas que dicen, si pasa esto, esto o esto, sepárate, ¿no? O sea, si hay infidelidad, si hay inmoralidad sexual, si hay abandono, si hay, puedes Ujú. separarte. O sea, pero nos vendían, no, hasta que la muerte nos separa, aunque yo esté valiendo aquí gorro, hasta ese momento la voy a separar. Yo todavía no lo encuentro. Si alguien sabe dónde está el versículo de donde hasta la muerte lo separe, pues pásenoslo aquí en los comentarios. Yo no lo he encontrado. Y eso no significa que no luches por un bienestar en tu matrimonio. O sea, no significa que al primer desierto, pues ya vas a renunciar, pero depende de los valores, de los fundamentos en donde está sustentado ese matrimonio. Y hay otro versículo que yo me acuerdo que lo usábamos mucho, ¿no? En mi relación anterior es, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Oye, no me copies, porque ese lo puse en mi invitación de boda, ¿eh? Eclesiastés Ajá. Que es básicamente es como si tú y la otra persona ponen a Dios en medio de esa en el relación, centro. pues ese es un cordón de tres dobleces y no se rompe fácilmente. Pero no dice imposible de romperse. No, dicen, no se Ujú. rompe fácilmente. Se puede romper, no fácilmente. Es más difícil que se rompa, pero de todos modos se Fíjate, puede romper. yo ahí sí difiero un poco, porque yo pienso Bueno, que si Dios de verdad está en el centro de la vida de ambos y del matrimonio, no hay, o sea, no hay manera, ¿sabes? Siento que eso sí es algo sólido, porque están ambos construyendo en tierra firme, a diferencia de cuando Dios no está en el centro. Yo le platicaba a un amigo hace poco también un poco de la historia y ujú, me dice, pero bueno, es que, ¿qué pasó? Que le digo, pues es que teníamos todo, le digo, teníamos casa, teníamos carro, teníamos trabajo, teníamos, o sea, todo, ¿no? Me ujú, dice, amiga, les faltaba lo más importante. Le digo, ¿qué? Me dice, Dios en el centro de su matrimonio. Y yo, ujú. tiene razón, ¿no? O sea, era lo más importante. Entonces, o sea, también Híjole, ahí te digo, o sea, ¿por qué? Porque si Dios está en el centro, o sea, tú vas a saber que Él lo que quiere es como tú dices, ¿no? Que tengan esa relación juntos y ambos, o sea, aceptar errores, buscar el reparar las cosas. Obviamente, si estás con alguien que, no sé, ya sufres violencia psicológica, violencia física, infidelidad, como tú le decías, ¿no? Obviamente ahí no es de, no, sí, es que Dios no quiere que me divorcie. No, o sea, porque ahí ya entra otra cosa muy es diferente, que o ese sea, es ya. el tema. O sea, yo te Ujú, podría decir que mi relación anterior sí estaba Dios en el centro, o sea, sí era como lo primero. En muchas discusiones nos deteníamos a orar, pero la cuestión es, una cosa es que Dios esté en el centro y otra cosa es que esa relación sea la voluntad de Dios. Ahí ujú, es donde está lo paradójico, ¿no? Está interesante, porque si no, todos los cristianos que se han emparejado alguna vez durarían para siempre, porque Dios está en el centro, ¿me explico? Pero no sé, es otra vez como tratar de entender como los planes, como todas estas cosas, pero sí, obviamente puede ujú. haber diferentes puntos de vista y, y al final de cuentas, pues es mi podcast. No, mentiras. Pero al final de cuentas sí es como, sí es o sea, es Tú un eres la tema, invitada, pero es la tú nada invitada. más eres la invitada.
El punto es, eh, más bien, o sea, no es que haya una regla, ¿me Ujú. explico? No, Es yo empiezo a conocer la voluntad de Dios en mi vida por medio de la relación que yo tengo de Dios o con Dios a través de su palabra, a través de congregarme, a través de oración y todo esto. así es. Entonces, pues está interesante. Hemos llegado casi a la parte final de este episodio. Eh, Me gustaría para ir cerrando, ¿cuáles son de estos dos principales desiertos que tuviste? ¿Qué fue tu aprendizaje más valioso? Híjole, está difícil, ¿eh? Esa pregunta. Am, es que son muchos, Aviéntame algunos. muchísimos. A ver, pues, ¿qué te puedo decir? Que todo tiene un propósito, como ya lo habíamos platicado, y que ese propósito es mucho mejor que los planes que tú haces y a los que tú te aferras. O sea, verdaderamente Dios muestra que Él tiene el control. Ahora, algo súper importante, no sabemos cuándo te lo va a mostrar. No sabemos si va a ser mañana, si va a ser en un mes, si va a ser en un año. Eso no tenemos idea, pero sí, yo creo que sí podemos tener la certeza de que Él tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros y son propósitos para bien y son propósitos que nos van a beneficiar, ¿no? Porque al final si confiamos en Él, en sus planes, es nuestro lugar seguro. Esa es otra que te puedo decir que aprendí que a correr al Señor. O sea, Él es mi lugar seguro, es mi Padre. Entonces, no hay un lugar donde yo pueda estar mejor que bajo sus alas y caminamos hacia donde Él diga. O sea, ahora sí, calladita, flojita y cooperando y a donde tú me lleves, Dios, y como le dije desde un principio, siempre y cuando no me sueltes, porque yo sola me pierdo, no puedo, no me sale. Entonces, sería eso, básicamente. Súper. Entonces, ¿y qué crees que está tratando Dios contigo en esta temporada? ¿Qué crees que está como trabajando en ti? Que yo lo haga a Él el centro de mi vida. Es eso definitivamente. Antes de buscar otra cosa, otra persona, otra situación, otro lugar, otro trabajo, otro, lo que sea que se me pueda venir a a la cabeza, que yo me sienta plena, me sienta feliz, me sienta llena, me sienta entera con el simple hecho de saber que soy hija de Dios. Ah, qué Eso es, bárbaro. Buenísimo. Pues en no sé, resumen. algo más que quieras agregar, compartir, un último mensaje, algún libro, algún algo, alguna frase que, no sé, ya nos dejaste tarea Proverbios 5. Verbo 5. Algo más antes de terminar esta charla, este cafecito de arrepentidos. Pues creo que no, solamente pues la invitación a que de verdad, o sea, los que nos escuchan y a lo mejor no conocen al Señor, o sea, invitarlos, animarlos, no es religión, o sea, porque incluso se puede confundir por ahí con religión muerta cuando entran otras cosas, pero bueno, ese ya es otro tema. No es religión, no es de que sí voy a la iglesia porque tengo que, o sea, de verdad conocer a Cristo va mucho más allá, es lo mejor que uno puede hacer, eh, tiene mucho sentido, o sea, es una, una decisión que te da esperanza, te da fe, te da valor, te da seguridad, cambian muchas cosas porque el mundo nos enseña otras cosas, pero la esperanza y de verdad lo mejor está en Cristo. Entonces, yo creo que en resumen es una invitación
a que se animen a conocerle, a hablar con él, o sea, no cobra nada por echarle una llamadita, o sea, ya está, la línea está totalmente abierta, no necesariamente una iglesia, y con eso no digo que no se congreguen, que no busquen, no, sino que desde su casa, desde que ustedes despiertan, pueden ya tener esa comunicación con el Señor, o sea, háblenle, él escucha en cualquier momento, Él conoce nuestros corazones, incluso más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, y créanme que es el mejor lugar en el que podemos estar. Creo que es eso, básicamente. Ok, buenísimo. Pues antes de cerrar, me gustaría igual un par de cositas. Una había preparado como un mini jueguito que ahorita vamos a hacer. No es un juego, es Ok, simplemente respuestas rápidas. Y ajá. obviamente, arrepentidos se trata de cambiar de idea, ¿no? De saber y tener claro qué camino no te funcionó y cambiar de dirección. Ujú. Entonces, ¿de qué te arrepientes? ¿Qué es algo de lo que dices, no vuelvo a caer en ese mismo error o lo que sea? ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Híjole. Esto no lo veía venir, ¿eh? No me lo esperaba. Es que arrepentirme de no haber conocido al Señor antes. Esa no era la de respuestas rápidas, pero Sí, igual, ok, de no haber conocido al Señor antes, podría decirte que arrepentirme a lo mejor de haber tomado una decisión tan importante como el matrimonio con alguien que no estaba en Cristo, pero yo creo que no me hubiera dejado la enseñanza de lo que ahora tengo en mi corazón y, y de cómo veo las cosas. Entonces, exacto. no pudo haber sido, no realmente no me arrepiento porque me dejó más de lo que me quitó, vamos a decirlo. Sí, o sea, te arrepientes en el sentido de que ya no volverías a pasar por ese mismo Ah, camino. exacto, exacto. Eso es arrepentirse. Sí. O sea, ahorita es como Perfecto, que, oye, te invito a un café o te invito a salir. ¿Eres cristiano? exacto. No, ok, no puedo. Bye. Fíjate que Gracias. ando ocupado. Me acaban de llamar a Sí, una funta. sí, Ok, sí, 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 interesante. la Ese verdad también sí. puede ser tema de otro episodio. Seguramente va a haber más. La gente ya saben, hagan sus preguntas, dejen aquí sus comentarios, suscríbanse, den like, comenten qué fue lo que más les gustó, frase, idea. Y vamos a cerrar con esto. Entonces, responde una de estas dos opciones: libertad o disciplina. Disciplina, Ok, fe o evidencia, fe, paz o ambición, paz, talento o constancia. constancia. Ok, religión o espiritualidad. Es mm, pues una religión, pero bien vivida, o sea, no muerta, Ok, soledad o comunidad. comunidad. Esta está buena. Perdonar o poner límites. Mm, poner límites, definitivamente. Amor o verdad. Yo creo que van ligadas. Ok, éxito o propósito. Propósito. Muy bien. Pues Ujú. gracias, señora sierva de Tampico, por haber aceptado esta invitación, por estar aquí, por todo el valor que nos compartiste, por tu historia. De verdad, para mí es admirable el cómo has atravesado lo de tu enfermedad, lo de tu divorcio, lo de todo esto y cómo eso te ha permitido trabajar ciertas cosas que yo puedo decir hoy que tu carácter refleja al Señor. Doy gracias a Dios por tu vida, por habernos conocido,
por haberme vendido ese boleto. Y hagamos otros episodios. ¿Te late? Claro que sí, a la Listo. orden. Y yo súper feliz, la verdad, de que me hayas invitado. Digo, normalmente tenemos pláticas y charlas así, pero la verdad es que estuvo muy, muy interesante, Estuvo rico, estuvo a gusto, exacto. Pues si la quieren verdad. más pláticas de este tipo, family, comenten, compartan, envíenselo a su amiga que insiste con el yugo desigual y que A no la sé amiga, qué. date cuenta, mándense. A la amiga de cuenta, mándenselo. Y pero no le digan hasta que llegue al final, se va a dar cuenta de por qué le mandaste este episodio. Les No lo mandamos un fuerte spoileen. abrazo. Exacto, los queremos mucho y que tengan un bendecido día. Te felicito por haber llegado hasta aquí. Si este episodio te hizo cuestionarte algo, no dejes que se quede solamente en una idea. Arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de corazón y cambiar de vida. Y una transformación profunda no se construye en soledad. Es por eso que diseñamos una comunidad real, un espacio para personas como tú que ya están buscando respuestas. Así que si quieres profundizar en estos principios, y vivir un proceso de reconexión profundo, es momento de ser parte de esta comunidad. Únete con el enlace que está en la descripción de este episodio, porque la transformación no ocurre solamente cuando descubres una verdad, sino cuando decides comprometerte a ser imparable. Nos vemos dentro.